Muchas gracias, Eduardo. Bueno, en primer lugar voy a empezar con los agradecimientos. Me gustaría agradecer a la comitiva por organizar estas espléndidas jornadas y en especial a Eduardo por haberme invitado a exponeros mi carrera profesional en este foro que lo encuentro muy apropiado y muy estimulante. Ojalá en mis años hubieran habido más iniciativas como esta para poder haber visionado la carrera. Aunque al fin y al cabo la carrera de cada uno es la carrera de cada uno y cada uno va a seguir su línea. Pero yo creo que es muy bueno. Como bien ha dicho Eduardo, trabajo en Murcia ahora mismo en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria y nuestra línea de investigación es la inflamación a nivel molecular y todo tipo de enfermedades inflamatorias. Hoy no voy a entrar en ciencias, solamente voy a deciros un poco cuál es mi carrera. Y en primer lugar, yo voy a empezar ya con el grado de biología que estudié y terminé en el 99 y me voy a centrar principalmente en personas clave que han sido las idóneas para lanzar mi carrera, ya que sin ellas probablemente no estaría en mi carrera donde estoy ahora mismo. Y el primero es el profesor ahora Víctor Mulero, del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Murcia, ya que con él terminé el último año de licenciatura, fue alumno interno de su departamento, él acababa de terminar la tesis y había cogido una plaza de profesor asociado muy joven y me impulsó con su visión y su punto de vista. Por lo tanto, es uno de mis principales mentores de mi carrera en los primeros años. Él me dijo que tenía que hacer una tesina, fui siempre guiado por él, de la mano, digamos, de esta persona, y que me introdujo en el mundo científico y me dijo, y después de la tesina tienes que hacer una tesis, pero yo antes de empezar la tesis ya me mandó de estancia antes de empezar la tesis a la Universidad de Aberdeen. Quiero comentar también, igual que ha hecho la ponente anterior, que la nota del expediente académico es muy importante. Yo en mi caso no lo sabía, lo que pasa es que tenía una buena nota y Víctor me dijo, tienes que pedir becas para hacer la tesis. Además, fui estudiante, alumno interno en 3 departamentos distintos, por lo que ya me di un poco a conocer dentro de la universidad y ver las distintas líneas de investigación que habían. Finalmente conseguí dos becas para hacer la tesis, por lo tanto pude elegir entre una y otra. Me quedé con una regional de la Fundación Séneca, que también me dio la posibilidad de irme fuera y en mi caso yo estuve en la Universidad de Bergen en Noruega haciendo una estancia. Pero como os digo, antes justo de empezar mi tesis hice una estancia en la Universidad de Aberdeen a través de un programa Erasmus, pero en vez de irme a estudiar fuera, lo que me fui fue a un laboratorio de investigación a aprender técnicas de biología molecular, que luego apliqué en el Departamento de Biología Celular, un departamento clásico de histología, y allá montamos un laboratorio de biología molecular. Y como anécdota, el laboratorio lo montamos en el despacho de Víctor. Estaba yo haciendo los experimentos, corriendo los geles de agarós, estaba yo las PCRs y Víctor estaba atendiendo a los alumnos y preparando sus clases al lado. Era una historia un poco rocambolesca. Cuando terminé la tesis yo lo tenía bien claro que me tenía que ir fuera. De hecho, tuve la oportunidad de quedarme en Murcia, en el mismo departamento, con una beca postdoctoral de una entidad financiera, de un banco, pero decidí irme al extranjero y, sobre todo, irme a un sitio que me motivara. Ya cuando terminé mi tesis vi claramente que mi campo de investigación era ese y, de hecho, estoy desde que empecé mi carrera con la misma molécula trabajando, con una interleuquina, con la interleuquina 1 beta, y tenía claro a dónde me quería ir. Me quería ir a estudiar esa citoquina. Y por aquel entonces el grupo de Anne-Marie Surprenant publicó un paper bastante importante en una revista muy importante sobre la ruta de liberación de esta citoquina. Y allá que yo le escribí un correo electrónico y le dije, estoy súper interesado en estudiar esto, estoy terminando mi tesis, y ella pues me dijo, vente a Sheffield, ella es del Reino Unido, vente a Sheffield, te hago una entrevista, porque era muy abierta y tenía mucha financiación, que eso es lo bueno, yo tampoco lo sabía. Y me dijo, mira, tengo financiación de AstraZeneca, una compañía farmacéutica muy grande, y te puedo contratar como postdoc. Y allá que me fui en el 2006, justo cuando terminé la tesis, empecé un contrato con AstraZeneca para trabajar en la Universidad de Sheffield.
Esto me brindó una oportunidad muy buena, ya que pude disponer de los recursos de la industria farmacéutica, pero además tener la libertad de la investigación académica, de poder publicar, de poder diseminar los resultados, pero con todo el apoyo y toda la infraestructura de AstraZeneca. De hecho, en AstraZeneca hice una estancia en el campus que tenía en Charnwood. Y aquí, por ejemplo, también os quiero comentar que, por ejemplo, dentro del postdoctoral también hay que hacer estancias de investigación. Uno piensa, bueno, yo me voy a hacer el postdoctoral y esa es mi estancia de investigación que hago fuera. No, el postdoctoral es una parte más, es otro trabajo que estás haciendo en otra universidad. Por lo tanto, también tienes que tener movilidad dentro de tu postdoctoral. Yo, en concreto, mientras hice mi primer postdoctoral aquí en Sheffield, estuve de estancia en la Universidad de Heidelberg y, como os he comentado, también en AstraZeneca. Y gracias a que Anne-Marie era bastante conocida en el campo, era una ventaja muy buena, pero también era la desventaja que siempre estaba viajando. Y después de hacer una tesis doctoral tan cogida de la mano y tan guiada en Murcia, cuando me encontré en Sheffield, me encontré solo, totalmente solo, y un poco, pues ahí tienes el dinero, tienes los reactivos, puedes hacer lo que quieras. Tenías absoluta libertad para hacer los experimentos que quisieras, porque realmente Anne-Marie tenía muchas ideas, pero era de estas personas pues que un día te dice una idea y otro día te dice otra. Por lo tanto, tuve que tomar las riendas y eso me costó bastante. Me costó por lo menos 2 años de estar debatiendo, de estar diciendo, bueno, ¿qué hago yo aquí? Realmente no estoy sacando nada. Y al final yo me empeciné en un proyecto que ella me decía que no iba a ir a ningún sitio y finalmente conseguimos una publicación muy relevante que aparecía como primer autor y gracias a esa publicación pues ya tuve un poco de reconocimiento internacional y eso es muy importante. Y a colación del speaker anterior, que necesitas una networking muy importante de investigadores que te conozcan, que sepan lo que estás haciendo, que sepas quién eres y con los que puedes colaborar. Entonces, yo creo que esa networking hay que empezar a trabajar desde el doctorado. En mi caso, yo en el doctorado sí que tuve movilidad y me di a conocer, pero hay que madurarla mucho y yo creo que cuanto antes se empiece a trabajar con este tipo de networking, conocer otros laboratorios, ir de estancia, ir a congresos, cuando vas a un congreso, hablar con casi todo el mundo que puedas hablar. Y te irás dando cuenta que hay personas que conoces que al principio dices, bueno, son irrelevantes, luego son fundamentales para tu carrera. O a lo mejor te sale una persona que te da una idea o te sirve de mentor y en ese momento determinado te enseña una cosa que tú no sabías, una actitud que tú no sabías. Por lo tanto, es muy importante tener colaboraciones internacionales y conocer a muchos colegas en el campo internacional. De hecho, en mi primer postdoc ya fui speaker invitado en un congreso internacional que también pues, te da un poquito más de visibilidad. Allá por el año 2008, Anne-Marie me dice, me voy a mudar a Manchester porque me han ofrecido allí una cátedra de GlaxoSmithKline, de una farmacéutica, y bueno, Sheffield y Manchester están muy cerca y me ofreció que me mudara con ella a la Universidad de Manchester. A lo que le dije que sí, nos mudamos 3 personas del laboratorio que tenía en Sheffield, el resto de personas se fueron cada una para otro sitio y eso me dio la oportunidad de quedarme como el postdoc senior en su laboratorio, con lo cual ya me confiaba muchas más tareas para dirigir a técnicos y doctorandos. De hecho, empecé a codirigir una doctorando en Manchester mientras terminaba mi último postdoctoral. Y en la Universidad de Manchester ya también amplié mucho la red internacional de colaboradores, todas las personas que eran invitadas a la universidad. Al final terminaba reuniéndome con ellas, aunque fuera media hora, 1 hora. Anne-Marie era muy generosa en ese sentido y cuando venía una persona importante pues intentaba siempre arreglar un meeting, una cena, algo más informal, una charla privada y eso pues te hace realmente que te conozcan y ser conocido y como quiero que quede patente que eso es prácticamente muy importante para desarrollar la carrera investigadora. Y yo creo que es uno de los puntos porque luego al final ahora he conseguido un proyecto ERC del European Research Council.
Empecé también a ganar independencia en la investigación porque Amarilla delegaba en mí muchas cosas y una cosa muy importante es que me enseñó a hacer peer review de proyectos y de papers. Todos los papers y proyectos que le llegaban a ella para revisar me los pasaba a mí, los revisaba ella, los revisaba yo y luego los poníamos en común y me decía los puntos flacos que tenían los papers o cómo redactar buenos proyectos. Y eso, vamos, eso es una cosa que luego es muy importante para cuando vas a ser investigador principal, no te encuentras y ahora qué escribo, y ahora qué pongo, y cómo lo pongo. Y durante esta época lo que tuve principalmente es una consolidación internacional. Ya me invitaban a asistir a otras universidades para un poco dar charlas y difundir nuestros resultados más en seminarios departamentales. Hasta que en el 2009 conseguí una plaza independiente de vuelta en Murcia, pero fue un poco una casualidad que fuera en Murcia y la conseguí principalmente por el récord de publicaciones que tenía, por el reconocimiento internacional, pero también porque tenía una línea de investigación muy definida. ¿Cómo conseguí la plaza independiente? Yo tenía claro que después de tanta formación postdoctoral y predoctoral, pues al final tienes que terminar dirigiendo un laboratorio, porque la carrera científica, queramos o no queramos, es como una pirámide, siempre necesitas estar en la cúspide al final y entonces es muy dura. Yo ya empecé a pedir en el 2006 un Ramón y Cajal, que todos vosotros sabéis el programa, quedé el último en la lista de evaluaciones, o sea, no me lo dieron, y un poco me desmoralizó. Dije, bueno, pues va a ser casi imposible volver a España de vuelta. Así ya en el 2008, que estaba formado y tenía ya más publicaciones, empecé a preparar solicitudes para Research Fellowship para quedarme en la Universidad de Manchester y desarrollar mi grupo de investigación. En este momento, en el 2008, podría haber vuelto a solicitar un Ramón y Cajal y probablemente hubiera tenido posibilidades de obtenerlo. Sin embargo, no quería ya volverme a España con un Ramón y Cajal. Ya vi que en el Reino Unido era mucho más importante y mucho mejor tener una Research Fellowship, te permitía desarrollarte como investigador mejor que un Ramón y Cajal. Por lo tanto, ya el Ramón y Cajal lo desestimé, no quería ni presentarlo y mi vida ya estaba centrada en el Reino Unido. De hecho, ya teníamos una casa comprada, nuestra hija pequeña ya estaba viviendo allí y bueno, teníamos allí la vida montada. Y en el 2009 me presenté a una plaza de lectureship mientras me estaba preparando la Research Fellowship en la Universidad de Sheffield, porque allí tenía varios contactos y varias personas, y querían abrir una línea de investigación un poco en el tema de inflamación que yo estaba trabajando. Así es que me presenté, pasé todo el proceso de entrevistas, etcétera, etcétera, y me ofrecieron una plaza de lectureship. Así es que nos íbamos a mudar a Sheffield a establecer mi laboratorio y empezar mi carrera como investigador independiente en Sheffield, cuando de repente de Murcia me llaman y me dicen, oye, que aquí en el hospital estamos intentando crear un instituto de investigación, va a salir una plaza, pero no sé si te interesará. Y me contaron las condiciones y dije, bueno, pues en Navidades que voy a Murcia, pues puedo ver un poco las condiciones y ya si queréis hacer alguna entrevista me la podéis hacer. Lo primero que pensé, dije, bueno, una plaza en España, en Murcia, de vuelta, probablemente esté dada. Yo no conocía a nadie en el hospital, donde volví de vuelta y prácticamente lo primero que me vino a la cabeza es que esas plazas estaban dadas. Vi las condiciones de la plaza y dije, no están nada mal. Me ofrecían 2 personas permanentes en el grupo, un laboratorio totalmente equipado y además me daban consumibles del hospital que podía coger y unos fondos para empezar. Dije, joder, esto parece una plaza realmente de cualquier centro institucional extranjero. Nunca más se ha vuelto a sacar una plaza con estas características. El caso es que volví y realmente la valoré y dije, bueno, si queremos volver realmente a España, este es el momento. Y además volvíamos a Murcia, que nosotros somos de Murcia, pero eso tampoco nos condicionaba mucho. Sin embargo, me quedé con una plaza de profesor honorífico que no tiene salario en la Universidad de Manchester porque allí estaba, como os he comentado antes, codirigiendo a una tesinando y además tenía un pequeño proyecto de colaboración entre Manchester y Francia. Entonces, estas son las condiciones un poco que me ofertaron en Murcia y realmente pues le dije que sí, que me iba a ir. Sin embargo, yo no sufrí el periodo
no quería sufrir porque ya me había asesorado de antemano el periodo que se llama, como han comentado mis dos colegas anteriores, de 1 año de parón de investigación. Yo dije, esto tiene que continuar y la rueda tiene que seguir girando. Por un lado, Anne-Marie, mi supervisor del postdoctoral en Manchester, fue muy buena en eso y me dijo, bueno, pues empieza tú a desarrollar antes de que te vayas proyectos independientes, y cogí un par de postdocs de su laboratorio y empecé a trabajar con ellos en paralelo con unos proyectos que yo quería desarrollar luego aquí de vuelta en España. Y antes de venirme pedí 6 meses digamos, de intercambio entre instituciones. No me vine de un día para otro, sino que pedí 6 meses pues, para estar entre las dos instituciones. Estaba en Manchester y estaba ya un poco preparando el laboratorio donde llegaba a pedir, como tenía ya gente trabajando en España, pues les dije, empezad a pedir reactivos, empezad a preparar soluciones, empezad a preparar experimentos, un poco desde la distancia para que estuviera todo listo cuando yo llegara. Y en Manchester empecé digamos, a desarrollar estas nuevas líneas de investigación. Y además empecé a escribir proyectos antes de volver a España para presentarlos en el mismo año 2009, así que en el 2010 tuve 2 proyectos financiados. En el 2010, ya cuando me había vuelto, pasó una serie de circunstancias y mi supervisora ahí en Manchester se retiró repentinamente de la carrera, fue retirada. Sin embargo, la gente de su laboratorio, porque estaba contratada a través de la universidad, siguió siendo postdoctorales. Y gracias a 2 postdoctorales con mucho talento aquí, Vince y Gloria, los 2 trabajando en el laboratorio en Manchester, pues dije, bueno, chicos, vosotros estáis allí, no tenéis ahora mismo un PI que os dirija, pero tenemos dinero, estáis vosotros, hemos empezado una línea de investigación, vamos a continuar con ellas, aunque estéis allí. Y gracias a su talento que pudieron trabajar pues, prácticamente solos, solamente con reuniones de Skype y correo electrónico, y mis visitas a Manchester de vez en cuando, 2 o 3 veces al año, pues íbamos llevando los proyectos de investigación. De hecho, pude publicar mi primer paper de último autor justo en el 2010, o sea, un año después de mi independencia, un JBC, que está bastante bien, yo creo que empezamos bastante bien. Y eso llevó en el 2011-2012, se publicó en el 2012 la primera publicación relevante del grupo, en el que aparecía yo también como último autor en un journal que se denomina Immunity, que tiene un impacto de 21, o sea, es un journal bastante alto. Y gracias a la ayuda de Vince y Gloria, que estaban allí trabajando a muerte con el paper, todo el equipo de Murcia que lo puse en funcionamiento y colaboración, el equipo del Hospital de Ramón y Cajal para hacer una técnica que nosotros no dominábamos. Y gracias a esta publicación relevante, yo creo que también ha sido una de las claves para que luego pudiera conseguir una financiación del European Research Council. Y en el 2013 consigo el primer postdoctoral, yo siendo investigador principal Sara Borrell del Instituto Salud Carlos III, por lo tanto aumenté mi grupo en Murcia. El 2013 necesitaba cambiar o renovar proyectos nacionales porque yo estaba viviendo de los proyectos nacionales que había conseguido en el 2010 y ese año me encuentro con que no tenía ningún grant. Me denegaron los proyectos que había solicitado después de tener varios artículos de alto impacto publicados, tener una línea de investigación funcionando, tener financiación para postdoctorales del propio Instituto de Salud Carlos III y mi proyecto fue desestimado ese año. Así es que yo me deprimí bastante y dije, bueno, ¿en qué sistema estamos que un investigador que estamos aquí publicando en el top de la ciencia mundial y me desestiman un proyecto? Además, el proyecto llevamos 1 año preparándolo con muchísimos datos preliminares y, como todo, siempre te pueden buscar las cosquillas en algún sitio. Así es que empecé otra vez a tirar de mi network y en uno de los congresos una profesora de la Universidad de Cambridge me dijo, pues en Cambridge vamos a buscar profesores, así es que cuando salió la plaza pues me presenté, fui allá a Cambridge, entrevistas, para arriba, para abajo, al final me ofrecieron una lectureship en la Universidad de Cambridge. Todo esto antes de tener el RC. Me ofrecieron una lectureship. Y en la fase de negociación la tuve que desestimar porque era empezar de nuevo. Era empezar otra vez de nuevo, un laboratorio vacío, sin personal. Yo aquí ya tenía bastante personal, tenía 5 personas en el laboratorio trabajando, incluidos 2 postdoctorales.
y la tuve que desestimar, aunque tenía un starting pack bastante bueno. Y gracias al apoyo del hospital, que me seguía comprando fungible, pude mantener mi investigación. Entonces, ¿a dónde me fui? A la vía europea. Si en España no he podido conseguir un proyecto, pues me voy a la Europa. Y a Europa no me fui en el 2013 o el 2014, sino que desde el 2009 empecé a solicitar proyectos a nivel europeo. Por ejemplo, en el 2009 estuve disfrutando un grant del British Council, aunque no es un organismo europeo, pero es un organismo británico, y obtuvimos un Alliance Grant entre la Universidad de Manchester y la Universidad de Tours, que estuve coordinando durante 2 años, 2009 y 2010. En el 2010 preparé y coordiné un proyecto FP7 de 13 laboratorios, o sea, nada más ser IP en Murcia. Nos quedamos en tercera posición de evaluación, financiaron los 2 primeros, nos quedamos pues ahí a las puertas. En el 2011 coordiné una propuesta iberoamericana al proyecto CITED, no la pasamos. En el 2012 coordiné 8 laboratorios para otro proyecto FP7, no pasamos el Stage 1 de corte. En el 2013 coordiné 57 grupos de investigación, incluido academia, hospitales, industria, para una cost action, que pasamos el Stage 1, pasamos el Stage 2 y cuando fui a hearing, a las entrevistas en Bruselas, no pasamos a la fase de financiación, también fallamos. Sin embargo, este mismo año estuve preparándome la RC Consolidator Grant, que sí que la obtuve, ahora un poco explicaré cómo la obtuve. En el 2014 ayudé a un colega francés a preparar otra cost action con toda mi bagaje que había tenido el año anterior, que la hemos obtenido este año y ahora soy vicepresidente de la acción. Y en el 2015 ahora estoy coordinando 7 laboratorios para un proyecto Horizonte 2020 que hemos pasado el Stage 1